forma en la que podemos expresar a los números complejos es la forma cartesiana, ¿sí? En la primera parte vemos la forma general, ¿sí? La forma binómica, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Con los 3 ejemplos con los que trabajamos recién. Y la forma cartesiana tiene forma de par ordenado, punto y coma en el medio. La primer componente, o sea, el primer valor es A, que va a ser la parte real. La segunda componente va a ser la parte imaginaria, que es el número que acompaña la I. Pero tengan cuidado de no colocar la I, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos expresar esos mismos números complejos en forma cartesiana, vamos a realizarlo de esta forma. Vamos a colocar el 2, que es la A, y el 3, que es la B, ¿sí? Y ahí me queda escrito el número complejo en forma cartesiana. Aconsejo que coloquen pausa y que realicen el pasaje ustedes y corroboren con lo que vamos a realizar ahora. En el siguiente ejemplo, el Z2, ¿sí? No tenemos parte real, por ejemplo, por lo tanto colocamos un 0, y la parte imaginaria es menos 4. Fíjense que no coloqué en ninguno de los casos la I. Y por último, en el Z3, la parte real es 6 y la parte imaginaria no la tengo, por lo tanto sería 0. La forma cartesiana que vimos recién nos va a permitir dar paso a la representación, ¿sí? Para representarlos en un gráfico a los números complejos, lo que tenemos que realizar es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora cuando queríamos marcar un punto en el plano. Solo debemos tener en cuenta que el eje X lo vamos a llamar eje real y que el eje Y lo vamos a llamar eje imaginario, ¿sí? Al igual que lo hacíamos antes, ¿sí? La primer componente, o sea, el primer número, lo vamos a buscar en el eje real y el segundo en el eje imaginario. Por ejemplo, el Z1, ¿sí? Que correspondería a 2, 3, sería para 2 del eje real, me voy hasta 3 del eje imaginario. Acá, en ese punto, voy a tener a Z1. Para el Z2 voy a tener el 0 menos 4, o sea, 0 para X menos 4 para Y, o sea que lo voy a tener por acá. Ese va a ser nuestro Z2. Y por último, el Z3, vamos a tener 6 para X y 0 para el eje imaginario. Por lo tanto, el Z3 estará por acá. Como dije recién, podés asociar el eje real con el eje X, el eje imaginario con el eje Y. Les recomiendo que antes de seguir avanzando en la explicación, realicen las actividades 2 y 4 del archivo y luego continúen. Otras dos definiciones con las que vamos a trabajar para los números complejos son las definiciones de opuesto y conjugado. El opuesto de un número complejo, ¿sí? Lo vamos a obtener de la siguiente forma. Si tenemos como un número complejo como A más BI, el opuesto lo obtenemos colocándole un menos, ¿sí? Delante de la Z, eso quiere decir opuesto de Z, y lo que hacemos es cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Por lo tanto acá, si quiero calcular el opuesto de Z, debo cambiarle el signo al 2, que me dará 2, y el signo al 5i, que me va a dar más 5i. De esa forma obtenemos el opuesto de ese número complejo. Otra definición es la de conjugado, ¿sí? Sucede algo parecido con los signos. Si yo tengo un complejo que llamaremos A más BI en forma general, al conjugado lo vamos a representar con esta rayita que está arriba de la Z, ¿sí? Y lo que nos va a indicar es que le tenemos que cambiar solo el signo, ¿sí? A la parte imaginaria, no a la parte real. Entonces, si tenemos que calcular el conjugado de Z, recuerden que ese es el significado de esa rayita, lo que hacemos es mantener el 2 como está y para el 5i cambiarle el signo.
Luego de esta explicación, les recomiendo que realicen la actividad número 3. Ya en la próxima clase avanzaremos con este tema y abarcaremos las operaciones con estos números. Nos vemos en el próximo video.